Ejecutivo de la Comunidad Andina, señor Fran Guerrero, presidente del Instituto de Altos Estudios Petroleros, señores embajadores que nos honran con su presencia, señores juristas agremiados al ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctora Luz Helena García Núñez, doctora Patricia Trujillo, doctor Isaac Humala, miembros de nuestro gremio, invitados todos, señoras y señores. El tema que se me ha encargado, las relaciones aéreas internacionales con miras al Bicentenario, nos debe llevar a tres enfoques. Primero, la realidad del Perú y la geopolítica que tenemos que pensar o repensar al 2021. El segundo enfoque tendrá que ser qué podemos hacer como comunidad andina y qué voy a proponer yo el día de hoy para liderar y convocar un cónclave internacional que permita a la comunidad andina acercar el mercado low cost de la India, de Rusia y determinadas regiones del mundo. Y el tercer tema que voy a sobrevolar será la reflexión histórica de qué tenemos que hacer los profesionales del derecho, de la diplomacia, los estamentos científicos internacionales para efectivamente afianzar esa integración que soñaron los creadores del Pacto Andino, que ha tenido muchas turbulencias, pero que está en la mente y en los corazones de los estamentos intelectuales y políticos de América Latina. El primer tema que tenemos que enfocar es la realidad del Perú. Nosotros somos un país que tenemos una geopolítica y una geografía muy importante en la aeropolítica sudamericana porque somos el centro redistribuidor de una red de rutas internacionales en donde casi todas las líneas aéreas internacionales requieren al Perú como hub, el país distribuidor o redistribuidor del tráfico internacional. Entonces, el primer elemento que tenemos que pensar es si las recomendaciones que nos dio el Banco Mundial y los organismos internacionales en la concepción de las privatizaciones monopólicas pueden o no ser un obstáculo a la consecución de una serie de objetivos que yo les voy a plantear en esta conferencia. Primero, quiero comentarles que cuando fui presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac 2002 y 2003, tuve una posición muy fuerte en defensa de los intereses del Estado peruano. Y recibí una invitación del concesionario actual del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para visitar los aeropuertos en Europa. Y viajé a Alemania. Y ellos mismos me mostraron cómo la geopolítica aeroportuaria de Alemania tiene competencias entre aeropuertos 100, 150 o 200 kilómetros en Alemania. Entonces yo dije, qué pena que el presidente, que hoy está en el cielo, Valentín Paniagua, no escuchó el consejo que di como consultor en el 2001, en donde, entre otras cosas, aconsejé que el Estado, en la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no firme, ni dé, ni otorgue la cláusula monopólica de los 200 kilómetros. ¿Y por qué? Porque todo monopolio trae sobrecostos. Y los sobrecostos encarecen los pasajes de aviación.
y las posesiones de dominio en el Perú, en Colombia o en cualquier país del mundo alientan y hacen crecer a los grandes grupos de poder, pero perjudican, a mi criterio, la libre competencia. Entonces, el primer tema geopolítico que voy a poner en agenda para someterlo al nuevo gobierno 2016-2021 es que cuando se venza la cláusula monopólica que dura 20 años y que llega hasta el 2021, el Estado peruano soberanamente no renueve al IMAR por parte de la cláusula que le impide al Estado permitir que operen aeropuertos internacionales dentro de un área de 200 kilómetros. ¿Y cuál es mi planteamiento? Que ya vayamos pensando en el gran megapuerto y aeropuerto internacional de la isla San Lorenzo, que va a significar, si se aplica el modelo low cost aeroportuario y low cost en puertos, tal vez un boom mundial económicamente hablando. Les explico. En el mundo, en las últimas décadas, se han originado, gracias a la iniciativa de genios de la economía, por lo menos en la aviación, el low cost en la India, en Japón, en Rusia, en toda parte del mundo. Los que se han dado cuenta que la economía de escala aplicada a la aviación, bajando los costos, los permite adquirir billetes de pasaje en Francia, que nos cuesta $40 para irnos a España o irnos a Italia, ha logrado que miles de millones de dólares que antes se usaban en viajar por tren o viajar en transporte terrestre, hoy se apliquen en la aviación. Yo he publicado un libro en el 2011, Línea Aérea de Bandera, y lo explico perfectamente, y explico inclusive el ratis, los económicos, la Ryanair y demás, los miles de millones de dólares que ganan. Es un tema que lo vamos a analizar en esta conferencia de fondo. Entonces, yo quiero traer al Perú el fenómeno low cost mundial, para que el Perú no tenga 1, 2 o 3 millones de turistas, para que el Perú tenga 10, 20 millones de turistas, y con eso derrotamos la pobreza. Pero para eso necesitamos libre competencia. Y para que haya libre competencia, no puede haber un aeropuerto internacional que cobre los costos aeroportuarios más altos de América Latina. No puede haber un aeropuerto internacional que cuando tengamos que sacar la carga, se le recargue a nuestros exportadores de oro con tarifas altísimas, porque no hay libre competencia. Y no hay libre competencia porque cuando el gobierno del 1900 al 2000 se sumergió en la privatización, yo era asesor de Corpa y perdí toda mi asesoría en Corpa porque me opuse a ese modelo de privatización monopólica que dijimos en su momento iba a elevar las tarifas. Para que un país sea competitivo, tiene que haber libre competencia. Y ahora no podemos tener libre competencia. Si yo quiero que ahora Irkut de Rusia traiga 20 aviones al Perú, no los va a poder traer, porque no tiene lugar en el aeropuerto internacional. Si yo quiero sacar más carga o traer más líneas aéreas, no va a poder, porque entre otras cosas, cuando se hizo el contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el informe que dimos en el Congreso de la República, dijimos que la segunda pista se tenía que construir en el 2006, porque había un informe de la OASI que hablaba de los deterioros de la pista. Y los iluminados asesores de la época de Proinversión, ninguno experto en aeropuertos, le puso al contrato el 2012. Y cuando fui presidente de Corpac sin mi firma, y esperaban que yo saliera, hicieron una deuda anticonstitucional e ilegal el gobierno del 2004, el viceministro del transporte, y prorrogó la segunda pista hasta el 2015. Pero estamos en el 2015 y tampoco se construye la segunda pista del aeropuerto internacional. Y la medida, digamos, de parche que podría haber es que en la segunda pista, como se lo planteé al ministro Paredes, al ministro de Transporte,
que en la segunda pista el Estado se ponga fuerte y que exija un terminal low cost, de bajo costo, como tienen muchísimos países del mundo, tienen 2 pistas y la segunda es un terminal low cost para que haya competencia. Es un tema aparte. Pero el de fondo es que si el Estado peruano no renueva la cláusula monopólica, ya podemos empezar a hablar de una licitación internacional y hay inversionistas que quieren traer 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares y hacer el gran desarrollo hotelero de la isla San Lorenzo, el gran aeropuerto internacional low cost, y que solo esa isla podría dar trabajo a toda nuestra gente desocupada del Callao, y podríamos también así ayudar también a la seguridad ciudadana y eliminar la delincuencia. Esa es la visión que tengo con miras al Bicentenario. El gran puerto y el gran aeropuerto, y el sueño de todo el pueblo peruano, que lo vamos a seguir trabajando, de que tengamos, con la ayuda tal vez, como lo hemos hablado con el CUT, como lo hemos hablado con varios países del mundo, el Perú sigue soñando con su línea aérea de bandera. Somos el único país sudamericano que los intereses económicos y los políticos de turno se han olvidado que tenemos derecho como país soberano a tener nuestra línea aérea de bandera, la línea de Cáceres. El primer avión, lo dice mi libro, se va a llamar Andrés Avelino Cáceres, porque sumergidos en la historia, Andrés Avelino Cáceres fue el patriota, el prócer de la historia que nos demostró cómo pueblo a pueblo se recupera la soberanía nacional. Ese es el plan. Línea aérea de bandera en 2021 con el apoyo de quienes quieran apoyarnos como país. De la mejor fábrica del mundo que hay en este momento, yo lo digo, yo represento el Perú, lo digo con orgullo. La tecnología aviatoria rusa es extraordinaria, la he investigado, la he analizado y es un lujo. Los Airbus rusos que van a salir al mercado, es decir, 30 o 40% más barato que el Airbus tradicional, es una solución para la industria aérea latinoamericana. Lo digo porque lo he estudiado a fondo. Tenemos que pensar que llega entre el 2016 y el 2017. Entonces, geopolítica de integración a través de un aeropuerto internacional que compita con el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y mientras tanto, sí, yo soy de los que creen que podemos o podíamos hacer en el 2012, lo planteamos, un terminal low cost transitorio en el aeródromo Las Palmas. Pero bueno, un tema que puede estar en el estudio. La verdadera integración del Perú a nivel mundial se va a dar en la medida que podamos liberar los cielos. No podemos ser un país con monopolios o cuasimonopolios de ningún grupo de poder económico internacional. Queremos libre competencia y queremos políticos que entiendan que se tienen que sentar las bases para que el Perú sea libre y soberano por voluntad de los pueblos y la causa que Dios defiende. El general San Martín dijo eso el 28 de julio de 1821. Julián Palacín lo dice hoy en el Pacto Andino para que el Perú tenga la libertad de sus cielos, con su línea aérea de bandera, con su aeropuerto internacional low cost, con la infraestructura hotelera que representamos, y así tal vez vamos a lograr encarar el Bicentenario con optimismo, porque crece más la exportación turística en el mundo que la exportación tradicional. Y hoy el hombre que en toda su vida trabajaba 60.000 horas con el desarrollo de la ciencia, de la técnica, las computadoras y demás, en 30 o 40 años más, la jornada laboral ya no va a ser 8 horas, va a ser 4 horas. Las computadoras
van a ir sustituyendo el trabajo humano. Y va a haber un superávit económico tan grande, sobre todo en las naciones desarrolladas, que el ser humano, ese tiempo libre que se llama ocio, lo va a invertir. Y ese ocio, traducido en inversión turística, es desarrollo para los pueblos. Y el segundo aspecto dentro de esta tesis es qué podemos hacer como comunidad andina. Yo creo que la comunidad andina, el Pacto Andino, podría convocar un cónclave internacional en esta misma sede de expositores y de presidentes de líneas aéreas low cost del mundo. Porque si nosotros creamos las condiciones aeropolíticas para traer a las low cost de la India o las low cost de Europa, la Ryanair o de Estados Unidos, dentro de una política de aeropuertos low cost, porque el low cost no va donde los costos aeroportuarios son altísimos. En Europa el low cost se desarrolla en los aeropuertos militares, que estaban sin ocupar después de la Segunda Guerra. Tenemos que entender cómo funciona ese fenómeno, crearle las condiciones, darles las facilidades para que el low cost que se va hoy a África venga a América Latina. Colombia ya ha dado pasos importantísimos en esta política. Y hay un grupo empresarial muy importante que lo está haciendo muy bien y lo sigo permanentemente. Entonces, creo que si hablamos de integración, el Pacto Andino podría ver el tema global, convocar para el 2016 a un cónclave internacional de expertos, de presidentes de líneas aéreas low cost, de inversionistas en aeropuertos, para ver qué diseñamos con miras a los próximos años. En conclusión, creo que corresponde a los estamentos intelectuales latinoamericanos, a nosotros los abogados, a los científicos, a los expertos en derecho espacial, etcétera, 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 tratar de seguir trabajando académicamente para nutrir a los estamentos políticos de los conocimientos académicos o científicos que le puedan servir para diseñar la geopolítica aerocomercial del futuro. No lo estamos haciendo. Las privatizaciones tienen sus bemoles. El Banco Mundial no se dio cuenta que privatizaciones monopólicas o privatizaciones como nos pasó aquí en el Perú, que resulta que privatizábamos aeropuertos que no eran rentables, entonces el Estado subvencionaba a quienes explotaban los aeropuertos. Entonces, es decir, no avanzamos. Tenemos que entender que si los que defienden el liberalismo, ahora sí a aplicar el liberalismo a la libre competencia del espacio aéreo, y que serán los políticos del futuro quienes tendrán que entender que si queremos el aprovechamiento de esos fenómenos económicos internacionales que mueven 30.000 o 40.000 millones de dólares vía el turismo, vía comercio exterior, etcétera, etcétera, tenemos que bajar los costos. Tenemos que ser competitivos en puertos y en aeropuertos. Y si las concesiones dadas afectan la competitividad por crear fletes altos o pasajes aéreos con sobrecostos, pues encontremos los mecanismos de mercado y demos los dispositivos legales sin violar los términos contractuales para encontrar la ruta del desarrollo. Somos los latinoamericanos hermanos, tenemos los mismos problemas, pues si queremos juntos encarar las grandes soluciones, tenemos que ver cómo se está moviendo el mundo y hacia dónde se está moviendo el mundo. No podemos darle la espalda a los fenómenos que en este momento están inundando de turistas el mundo. Tenemos que abrirnos. Libre competencia. Revisar las privatizaciones. Entender que también el Estado puede ser eficiente cuando tiene funcionarios públicos honorables.
y que el Estado, sí, yo reclamo el rol subsidiario cuando realmente hay distorsiones en el mercado. Yo mañana me quiero ir a Estados Unidos y la tarifa me cuesta $1000. ¿Por qué el gobierno permite eso? Yo me quiero ir a Arequipa mañana y la tarifa me cuesta $800. No sé. Si traemos el low cost, se acabó eso. Con el low cost en el Perú, y lo digo en mi último libro, Línea Aérea de Bandera, nos vamos a Trujillo con 100 soles o con 150 soles ida y vuelta. ¿Y por qué no lo podemos tener? Para favorecer a uno o dos grupos de poder que se llevan 1000 o 2000 millones sin invertir un solo centavo en el Perú. Eso es darle la espalda a la historia. Y yo sé de muchos patriotas que coinciden con estas ideas. La libertad o el liberalismo aquí sirve, pero no se aplica. Señores, si queremos encarar el bicentenario con la dignidad que nos reclama la historia, sumerjámonos en el estudio y en el debate de estos temas. Las nuevas generaciones nos lo reclamarán. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, las relaciones internacionales de la comunidad andina en el actual contexto global. Estará a cargo del doctor